Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de Español 341, es decir, el curso de conversación avanzada en español que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a comentar brevemente un breve texto periodístico del español Manuel Vicent que hemos ya leído y que hemos ya comentado en la clase. El texto se titula La tortilla y es uno de los textos periodísticos, uno de los muchos textos periodísticos escritos por Manuel Vicent, que es este hombre, este autor que ahí pueden ver en esa fotografía en el libro. Manuel Vicent nació en Villavieja, en España, en 1936, exactamente el mismo año en el que se inició la Guerra Civil Española, y es conocido por sus obras literarias, pero también, sobre todo, por sus textos periodísticos. Cuando escribe literatura, pero también cuando escribe textos periodísticos, es conocido por el tono realista que generalmente utiliza en sus obras. Ha recibido a lo largo de su carrera literaria y periodística varios premios, como por ejemplo el premio Alfaguara de novela o la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes en España y también el importante premio Nadal en el año 1986. Sus textos periodísticos han aparecido en revistas y sobre todo en el diario español El País. Y ese es el caso de La tortilla, que es un breve texto periodístico publicado por Manuel Vicent en el diario El País, con el que lleva colaborando desde hace ya muchísimas décadas y en el que suele escribir artículos y columnas. En este caso es una columna de opinión titulada La tortilla y es necesario mencionar que la palabra tortilla en español tiene varios significados. Generalmente, cuando ustedes piensan en la palabra tortilla, supongo que piensan en uno de los ingredientes principales dentro de la cocina mexicana para cocinar tacos, para preparar burritos y todo tipo de platos típicos mexicanos. Pero en España la palabra tortilla significa omelette, es decir, es un plato típico español que se prepara con huevos y con patatas. Y precisamente se llama La tortilla porque uno de los personajes que aparece en esta columna de Manuel Vicent está batiendo los huevos, beating the eggs, para preparar una tortilla de patatas. En este texto, La tortilla, nos encontramos con una pareja de españoles, un matrimonio de españoles que está viendo las noticias en la televisión, lo que en España generalmente se conoce con el nombre de telediario, the newscast, the television newscast. Están viendo el telediario, están viendo las noticias, mientras el esposo lee un periódico deportivo, que es el tipo de periódicos más leídos y más vendidos en España, y la esposa bate unos huevos para hacer una tortilla de patatas. Se nos presenta, por tanto, a una pareja, a un matrimonio tradicional español, en el cual la esposa está cocinando y el esposo está leyendo el periódico. Están viendo las noticias y no reaccionan en absoluto ante los horribles sucesos, las terribles noticias que se suceden en la televisión. Dice el texto de Vicent: en la pantalla se suceden cadáveres, escándalos, declaraciones detonantes
de algún político y otras calamidades. Hasta ese momento, ninguna noticia ha sido lo suficientemente dura como para que el ama de casa, housewife, haya dejado de batir los huevos 5 segundos. Es decir, cualquier cosa, por terrible que sea, que este matrimonio ve en la televisión, que este matrimonio ve en las noticias, no hace que reaccionen de ninguna manera. Por eso dice el texto, esta pareja de españoles ya está desactivada, deactivated. Es decir, está insensibilizada, desensitized, insensibilizada a todas las tragedias que aparecen en la pantalla durante el telediario y continúan realizando sus actividades diarias como si nada ocurriese, porque nada de lo que ocurre, ninguna de esas noticias les afectan personalmente. Utiliza Manuel Vicent esta situación de la pareja de españoles que está viendo las noticias mientras leen el periódico o preparan una tortilla de patatas para realizar ciertos comentarios de crítica social. Comentarios de crítica social sobre, por ejemplo, la justicia. En este artículo de Manuel Vicent, el autor explica que no existe la verdadera justicia, porque la justicia está mediatizada por la imagen que de un acusado se ofrece en la televisión. Dice el texto, basta que un juez te llame a declarar obligándote a pasar por un túnel de cámaras y micrófonos en las escaleras de la audiencia. Ya estás condenado. Es decir, que los juicios, trials, se están televisando, se están retransmitiendo por la televisión, se da información sobre estos juicios que después afectan al resultado del juicio. Y por ello, para Manuel Vicent, que escribe esta columna, la justicia no existe porque está mediatizada por los medios de comunicación. Habla, por ejemplo, también de la radio y dice que la pareja, the couple, oye por la radio a un killer informativo formular juicios sumarísimos que destrozan la fama de cualquier ciudadano decente sin que pase nada. Esto es una crítica a la falta de justicia por la acción de los medios de comunicación que influyen en las decisiones judiciales. Otro elemento de crítica social que realiza Manuel Vicent en este texto tiene que ver con los periodistas, journalists. Los periodistas, culpa a los periodistas porque han convertido la información en espectáculo. They've turned information into a show, into a spectacle, para conseguir más audiencia, higher ratings, y ganar más dinero. Es decir, lo que existe es una comercialización de la tragedia, de las noticias sensacionalistas que se transmiten por la televisión para conseguir audiencias más altas y de esa manera conseguir más dinero. Habla Manuel Vicent de la basura informativa, informational garbage, la dosis de basura informativa que de forma pasiva este par de seres inocentes se traga diariamente le ha inmunizado para cualquier reacción. Es decir, que las personas que ven las noticias están inmunizadas, están insensibilizadas a lo que están viendo. No reaccionan porque están acostumbradas a
este tipo de noticias y a la utilización de este tipo de noticias de una manera sensacionalista por parte de los medios de comunicación. Y dice que la pareja se da cuenta de que esos periodistas que se comportan como ángeles vengadores confunden su gastritis con los males de la patria y después de ponerte el corazón en la garganta se van a un buen restaurante y se zampan un codillo a tu salud. Codillo is a kind of food. Por tanto, la culpa de esta situación, en gran parte, según Manuel Vicent, es de los periodistas, porque han comercializado la tragedia. Presentan las noticias no como información, sino como un espectáculo para ganar más telespectadores, para ganar más audiencia. Y después de presentar esta situación, esta pareja que está viendo las noticias y que no se inmuta, que no reacciona, él sigue leyendo el periódico deportivo, ella sigue batiendo los huevos para cocinar la tortilla. En la parte final de este texto, de este artículo, de esta columna periodística, Manuel Vicent utiliza la hipérbole, la exageración, porque dice la esposa: ¿has oído esto, Pepe? Están diciendo que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. World War III has broken out, según dicen las noticias. ¿Y cuál es la respuesta del esposo? Absolutamente nada. El marido, the husband, tampoco levanta la vista del periódico deportivo. Y la mujer anuncia que en la televisión han dicho que ha empezado la Tercera Guerra Mundial, pero ella continúa batiendo los huevos. Los personajes no se conmueven por las noticias, los personajes no se inmutan, los personajes están insensibilizados, están inmunizados contra esas tragedias que les cuentan en el telediario, pero que no les afectan personalmente. Por tanto, también los telespectadores tienen una cierta culpa en esta situación. El texto termina con dos preguntas retóricas, rhetorical questions, que son irónicas, que son sarcásticas, y se pregunta retóricamente Manuel Vicent: ¿qué deberá producirse en el mundo para que esa ama de casa deje de batir los huevos 5 segundos? Sin duda, algo que sea más importante que una tortilla. Pero en medio de este desmadre, chaos, en medio de este desmadre informativo, ¿qué es más importante que una tortilla de 2 huevos? Esa es la pregunta. Con ironía, con sarcasmo, termina esta columna, este texto de opinión publicado por Manuel Vicent en el diario El País, termina con ironía y con sarcasmo preguntándose: ¿qué es más importante que una tortilla de 2 huevos? Es decir, para estos personajes, solamente las cosas que ellos hacen diariamente les parecen importantes. Están totalmente insensibilizados a cualquier cosa, por triste, por trágica, por dura que sea, que aparezca en las noticias. Porque son cosas que ven como lejanas, como algo que no les afecta a ellos. Y, por tanto, lo que hace Manuel Vicent en este texto es hacer que los lectores piensen sobre esta situación. ¿Por qué
las personas no se conmueven con este tipo de noticias trágicas? ¿Por qué las personas están tan acostumbradas a este tipo de situaciones difíciles, duras, complejas, trágicas y no se conmueven, no reaccionan absolutamente ante ello? Esto es algo, les pregunto a ustedes, como hemos comentado en la clase, que ocurre también aquí en los Estados Unidos. Estamos insensibilizados ante las múltiples tragedias que vemos en las noticias diariamente. Y sobre todo, de manera muy importante, la información se ha convertido, tanto en la televisión como en la radio, como también, por supuesto, en las redes sociales, la información se ha convertido en un show, en un espectáculo, en algo que sirve para conseguir likes, para conseguir más seguidores, para conseguir mayor audiencia. Eso es lo que quiere Manuel Vicent que ustedes piensen, sobre lo que quiere que ustedes reflexionen en este texto que se llama La tortilla y que hemos comentado en la clase y que ahora les recuerdo en este vídeo que termino ya, esperando que este vídeo les sirva para preparar, para revisar, para estudiar para el examen que muy pronto van a tener en la clase. Como siempre, muchas gracias por su atención y se despide ya el profesor Antón García Fernández.